El telescopio más avanzado del mundo dio otro gran paso adelante esta tarde. El telescopio espacial James Webb nos mostró los objetos más antiguos conocidos en el universo y no deberían existir en absoluto. En agosto de 2025, el James Webb detectó un cometa interestelar único. Nuevas imágenes proporcionadas por el telescopio James Webb y el proyecto SPHEREX nos han dado nuevas definiciones de nuestro visitante interestelar. Liberaba dióxido de carbono a un ritmo 8 veces mayor que el agua, una firma química nunca antes observada en un objeto así. Todavía más extraño su espectro, mostraba níquel sin nada de hierro, un misterio cósmico que rompía las reglas, marcando la llegada de viajeros interestelares. Durante siglos, los cometas se consideraron presagios trazas de luz temidas como portadores de desastres. Pero en 2017 la astronomía encontró algo más extraño que cualquier leyenda. Oumuamua, el primer objeto confirmado de otro sistema estelar, no era ni cometa ni asteroide, sino una cosa intermedia. Era un cuerpo similar a un cigarro que rotaba en silencio, acelerando de formas que la física no explicaba completamente. Su procedencia era indiscutible. Por primera vez la humanidad confirmaba que trozos de mundos lejanos podían llegar hasta nosotros. Un par de años más tarde, el cosmos nos mandó otro visitante. Descubierto en Crimea por el astrónomo amateur Gennady Borisov, este lucía distinto a Oumuamua. No se trataba de una roca inerte, sino que actuaba como un cometa tradicional, liberando gas y polvo al acercarse al Sol. A pesar de ello, tras ese resplandor conocido, se ocultaban indicios de un origen extraterrestre. Estos cuerpos interestelares conocidos por las siglas ISOs son mucho más que simples curiosidades. Cada uno lleva consigo el recuerdo químico del mundo donde nació. Son fragmentos de tiempo congelado, de discos de gas y polvo de otras estrellas. Y al contrario que los lejanos exoplanetas, que apenas vemos como sombras, los ISOs viajan directamente hacia aquí. Atraviesan nuestro sistema solar cual mensajeros susurrando cada uno secretos de química alienígena e historia del cosmos. Pero en 2025, un tercer visitante destrozó todas las normas, forzando a los astrónomos a dudar si veían un extremo de la naturaleza o algo más. Esto es lo que Webb descubrió sobre el cometa Borisov. Cuando el telescopio James Webb por fin apuntó sus ojos infrarrojos hacia Borisov, los astrónomos tuvieron una oportunidad sin precedentes para su generación, la chance de analizar un cometa alienígena con los instrumentos más exactos que la humanidad ha creado. Por fuera, Borisov no parecía nada del otro mundo. Tenía una coma luminosa, una cola tenue y un núcleo de cerca de 1 kilómetro de diámetro. Sin embargo, Webb fue creado para ir más allá de la superficie común y desvelar la química oculta en su interior. Lo que halló fue una imagen familiar, pero a la vez muy extraña. Había fuertes indicios de vapor de agua similares a los de cometas originarios de nuestro sistema solar. No obstante, junto a esto, surgió algo asombroso, un incremento de monóxido de carbono a niveles muy superiores a lo habitual en cometas de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper. El ratio de CO versus H2O era increíblemente alto, sugiriendo que Borisov se formó en un área mucho más gélida y abundante en carbono que donde nacieron nuestros planetas. El estudio del polvo sumó un nuevo giro. El Webb identificó silicatos cristalinos minerales que únicamente se crean si el polvo se calienta a temperaturas extremas cerca de una estrella nueva. No obstante, estaban incrustados dentro de un cometa que debió pasar eras en los confines congelados de su sistema natal. De algún modo, dicho material se desplazó hacia afuera, fue atrapado por el hielo y luego eyectado al espacio interestelar. La consecuencia era inmensa. Los sistemas planetarios ajenos al nuestro no solo copiaban la estructura del sistema solar, combinaban y esparcían materiales de formas que recién comenzábamos a entender. Borisov demostraba que las fórmulas para crear mundos eran distintas en la galaxia. Pero aunque Borisov era raro, todavía se mantenía en el terreno de lo natural. La próxima visita interestelar llevaría esos límites al extremo el caso de Atlas. El 6 de agosto de 2025, la calma de las observaciones de Webb se interrumpió. Una llamada del astrónomo Marco Micheli entró en la sala de control directa y urgente. Un cometa interestelar conocido como Atlas
actuaba de formas que nadie lograba comprender. Los observatorios en tierra detectaron su espectro brillando con metales y su trayectoria variaba a cada hora que pasaba. En solo minutos, el equipo activó una anulación de emergencia, una de las maniobras más insólitas y peligrosas en la historia del web. Cada plan de observación fue descartado por completo. El telescopio más potente jamás construido ahora seguiría a un cometa que parecía resuelto a romper los esquemas. Lo que Webb observó fue más perturbador de lo que nadie pudo suponer. A una distancia en que casi todos los cometas siguen inactivos, Atlas ya estaba en acción soltando gas en enormes velos, pero el agua no era lo que causaba la actividad. El espectrógrafo del Webb verificó una proporción de dióxido de carbono a agua de 8:1, la más elevada jamás registrada. Como punto de comparación, los cometas más anómalos de nuestro sistema apenas llegan a 0,7. Borisov, el anterior visitante interestelar, tenía un exceso de monóxido de carbono. Atlas, por su parte, parecía estar hecho casi por completo de hielo de dióxido de carbono, como si proviniera de un mundo donde el agua era escasa. Los misterios químicos no pararon ahí. Conforme llegaban los datos, una anomalía se hizo imposible de obviar. Las líneas espectrales de níquel eran fuertes y claras, acumulándose en el análisis, mientras que el hierro, su eterno compañero en la materia cósmica, estaba completamente ausente. Cada cometa, meteorito o fragmento analizado en nuestro sistema solar los contiene a ambos. De hecho, la proporción estándar es una parte de níquel por cada 15 de hierro. Sin embargo, estábamos ante un cuerpo donde el níquel superaba al hierro en una relación de más de 40:1. Era una proporción que la naturaleza jamás nos había presentado, y traía consigo implicaciones que los científicos no se atrevían a decir en voz alta. El enigma de su aceleración. Incluso antes de procesar por completo los espectros del Webb, los astrónomos que observaban a Atlas detectaron algo más inexplicable que su química extraña. La trayectoria del cometa se estaba desviando. Su órbita ya no seguía la curva limpia que la gravedad por sí sola predecía. En cambio, en tan solo 3 días, la velocidad del cuerpo celeste se incrementó en 0,12 measures de 2, una aceleración que excedía por mucho lo que la luz solar o los chorros de gas normales podían explicar. Para un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro, el cambio fue como observar a un buque ganar velocidad sin motor ni viento. Las desviaciones no eran uniformes, sino que aparecían en ráfagas pequeños, impulsos sobre la aceleración general como si algo en su interior se activara y desactivara. La información fue verificada una y otra vez. Pan-STARRS, Gemini y el Minor Planet Center la confirmaron. No se trataba de un error de software ni de un fallo de cálculo. La aceleración era auténtica. Las curvas de luz solo hicieron el misterio más profundo. Mientras Atlas rotaba su brillo, aumentaba y disminuía con una precisión mecánica. Cada 7-2 horas, cual, si fuera un reloj, los cometas naturales giran de manera irregular con ritmos que varían al expulsar gas. Pero Atlas no vaciló ni cambió. Su ciclo se mantuvo estable, definido y regular. Algunos científicos intentaron explicar la señal como reflejos solares rebotando en una superficie extraña parecida a una lámina. Otros plantearon la idea de chorros de dióxido de carbono exóticos alineados con un ritmo perfecto. Ninguna de las hipótesis encajaba del todo. Los parecidos con Oumuamua eran imposibles de ignorar. Aquel primer viajero interestelar también se desvió de su ruta prevista, iniciando años de discusión sobre si era un cometa, una roca o algo totalmente distinto. Pero Atlas era de mayor tamaño, más luminoso y su aceleración más intensa. Sea cual fuera la fuerza que actuaba, estaba cambiando las reglas sobre cómo se desplazan los cometas. Una historia grabada en metal. Mucho antes de los telescopios y las naves, la humanidad ya había recibido mensajes del cosmos, aunque no como cometas, sino como rocas metálicas. Hace más de 5.000 años, artesanos de Egipto forjaron finas cuentas con un material que no terminaban de entender. Los análisis actuales revelaron el secreto. Esas cuentas se hicieron con meteoritos de hierro, cuyo contenido de níquel era muy superior a cualquier metal que se pudiera fundir en la Tierra. En la tumba de Tutankamón,
Una daga con idéntica huella cósmica descansaba junto al faraón. Para los egipcios se trataba de hierro celestial. Otras civilizaciones relataron sus propias historias. Tablillas de Babilonia alertaban sobre rocas de fuego que caían del cielo, augurios vinculados a la guerra y al porvenir de los reyes. En todo el cercano Oriente, objetos ricos en níquel aparecían en tumbas de la realeza como símbolos de poder y prestigio. Estos metales eran extraños imprevisibles y con frecuencia inspiraban temor. La gente sentía que tenían un significado, aunque no supiera nombrar su química. Hoy, los astrónomos que estudian a Atlas sienten un eco de esa misma inquietud. El espectro del cometa revela níquel sin hierro, una proporción que ningún proceso natural conocido debería generar. Los antiguos artesanos consideraban el hierro rico en níquel como un obsequio divino. Los científicos de hoy lo identifican como una marca de geología extraterrestre o quizás algo más insólito. El asombro y el temor que alguna vez se plasmaron en espadas sagradas y fuego del cielo regresan hoy con el brillo de este visitante interestelar. El debate científico. En centros de investigación desde Boston a Ginebra, la información sobre Atlas desató debates que crecían con cada nueva observación. Ciertos astrónomos argumentaban que la química del cometa podría explicarse por un lugar de origen con una inusual riqueza en carbono. En un sistema de ese tipo, el níquel carbonilo podría crearse y evaporarse fácilmente, dejando el hierro atrapado en minerales más estables. Otros insistían en que dichas anomalías llevaban los modelos naturales al extremo. Entre los más firmes estaba Avi Loeb de la Universidad de Harvard. Famoso por sugerir que Oumuamua podría ser artificial, destacó la extrema proporción de CO2 en Atlas, su espectro de níquel sin hierro y su aceleración rítmica como un combo que ningún cometa natural había presentado jamás. Sus detractores le advirtieron no sacar conclusiones precipitadas, recordando a la comunidad científica debates pasados que se anticiparon a las pruebas. Pese a todo, la inquietud se mantenía. Los números no mentían. A puerta cerrada, hasta las agencias más prudentes tomaron nota. En la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, reportes internos catalogaron a Atlas discretamente como una anomalía de alto nivel. No se le etiquetó como amenaza, pero sí se le vigiló con una atención fuera de lo común. La versión oficial permaneció cautelosa. Se necesitaban más datos. Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Aún así, muchos científicos reconocían en privado que el objeto les hacía enfrentar posibilidades que nunca pensaron considerar. ¿Qué significa esto para nosotros? Para los científicos, Atlas es más que una simple curiosidad. Es un recordatorio de que nuestro sistema solar no es el estándar del universo, sino una simple variante entre muchísimas otras. Su química sugiere la existencia de mundos formados en ambientes mucho más gélidos y raros que el nuestro, donde el dióxido de carbono abunda más que el agua y el níquel surge sin su hermano elemental. Si esos lugares existen, podrían contener planetas con geografías y climas distintos a todo lo que conocemos. Pero las anomalías van más allá de las gráficas. La humanidad siempre ha buscado significado en el cielo y objetos como Atlas generan tanto fascinación como desconfianza. La aceleración sin explicación, el pulso mecánico de su luz y el desafío a la física no son solo enigmas, son provocaciones que nos hacen dudar si vemos extremos naturales o las huellas de una inteligencia. En esa duda reside tanto la emoción como el temor. Si Atlas es un objeto natural, expande lo que sabemos sobre lo que los sistemas planetarios pueden crear. Si no lo es, podríamos estar frente a la primera prueba tangible de que no estamos solos. De cualquier forma, desafía la cómoda idea de que nuestro rincón del universo es ordinario o seguro. 3. Ojo Atlas apareció como un emisario del más allá, portando una química que ningún cometa debería poseer y moviéndose de formas que ninguna órbita anticipaba. Ya sea natural o artificial, nos obliga a encarar una pregunta que la humanidad siempre ha temido hacerse. ¿Qué más existe ahí fuera?